Muy buenos días, Jenny, y al resto de las personas que nos están escuchando en este momento. Eh, Quería agradecer precisamente la oportunidad que nos brinda para esta actividad y solicitar disculpas por los inconvenientes que vivimos la semana pasada relacionados con el apagón que se efectuó aquí en Caracas, ¿no? Quería comentar que para la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate, por supuesto, es un motivo de mucha satisfacción el poder llegar a cada uno de los espacios donde estamos en este momento compartiendo esta información y que nos va a permitir precisamente poder ayudar o contribuir en el desarrollo de lo que son las capacidades para poder evaluar de cada uno de las personas que se encuentran con nosotros en esta oportunidad. No sé si tú me estás escuchando, Jenny. Te escuchamos perfecto. Sí. Inicialmente quería, sobre todo, que iniciáramos con lo de la presentación, toda vez que el tiempo, aunque no es corto, se nos pone en contra, sobre todo porque hay mucha información para este tipo de actividades. Y ya que tengo, no sé si tú estás viendo la presentación, Jenny. Y la vemos perfecto, solo falta que le des modo presentación. Sí, ahí está, ya está arrancando como tal. Bueno, estamos en vivo y pasan cosas como esta, ¿no? Que nos atrasamos un poquito. En atención a esto, quería, bueno, si sale la presentación, comentar un poco acerca de para qué hacemos la evaluación de daño, análisis de necesidades, un poco retomando lo que habíamos hablado la vez anterior. Les comentaba que muchas veces nosotros enfocábamos la evaluación de daño con posterioridad a los desastres. Y si bien es cierto que de alguna manera esta herramienta se diseñó para que permitiera precisamente recabar datos y procesar información, la experiencia que hemos venido teniendo desde que se implementó esa herramienta para Latinoamérica, pero muy particularmente en Venezuela a principios de los años 90, nos ha permitido a los que somos profesionales de la emergencia y los desastres, nos ha permitido precisamente tener una visión quizá más prospectiva de lo que es la evaluación de daño, análisis de necesidades, partiendo precisamente delante, que ahora hay algunas organizaciones y personas que les cuesta un poco manejarlo delante, durante y después porque dice que está desfasado, pero en este momento es importante que nosotros conozcamos que antes de que ocurra cualquier evento, nosotros tenemos la posibilidad de poder realizar evaluaciones que nos permitan tener una idea, un mapa, una orientación de las cosas a las cuales nos vamos a someter. Y es por ello que dentro de esta idea que vendría a ser la evaluación de daño y análisis de necesidades, es importante que nosotros podamos tener un repaso de lo que son los aspectos conceptuales que definen esta actividad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluación de daño, obviamente tenemos que ir visualizando lo que corresponde a los eventos adversos, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de estos eventos adversos, son eventos que por supuesto van a producir alteraciones. Y estas alteraciones que van a afectar a las personas, a la economía, a los sistemas sociales, y por supuesto va a impactar al medio ambiente.
nosotros tenemos que ir visualizándolo desde el punto de vista de cómo hemos contribuido nosotros para generar esos eventos adversos. Y en ese esquema es que nosotros planteamos que esta evaluación de daño no la podemos ver con posterioridad a ese evento adverso, sino que precisamente tenemos que ver cómo este evento adverso se cogenera situaciones bien de emergencia, entendiendo que las emergencias son acciones que van a demandar respuesta de los organismos locales y la propia comunidad, y que en muchos casos las emergencias, cuando no satisfacen las necesidades y la demanda de la población y se unen múltiples emergencias, pudiesen llegar a lo que nosotros manejamos o conocemos como el desastre, ¿no? Y obviamente el desastre es cuando nosotros perdemos esa capacidad de poder responder y satisfacer la demanda de esa población que ha sido afectada por un evento en una situación dada, ¿no? Y esto es importante porque cuando nosotros precisamente analizamos la posibilidad de los eventos adversos y consideramos que esos eventos adversos pudiesen generarnos a nosotros situaciones o bien de emergencia para ser atendida con recursos locales, o pudiese generar una situación de desastre porque no hemos logrado atender las múltiples emergencias que se han presentado, nosotros pudiésemos ver dentro de esa perspectiva que tenemos de evaluar los eventos adversos, nosotros pudiésemos decir, bueno, ante este evento nosotros tendríamos la posibilidad de sufrir este tipo de situaciones. Y es por ello que tenemos que dimensionar tres elementos dentro de lo que viene a ser este análisis que hacemos para la evaluación de daño. Tenemos que analizar lo que es la amenaza, lo que es la vulnerabilidad y lo que es el riesgo, ¿no? Y vuelvo a hacer este recuento porque para poder desarrollar las actividades o el resto de la presentación, es importantísimo que nosotros podamos visualizar, conceptualizar y manejar lo que tiene que ver con amenazas, con vulnerabilidad y riesgo como parte precisamente de esta propuesta de evaluación de daños que estamos haciendo, no solo desde el punto de vista del post-desastre, sino también para poder evaluar la posibilidad de ese trabajo que conocemos como gestión de riesgo, reducción de riesgo urbano, al cual nosotros debemos, como organismos de apoyo a emergencia y desastre, desarrollar en cada una de nuestras organizaciones. Toda vez que FEDESAR, que aglutina un gran número de organizaciones, casi 80 en este momento en el país, somos como que ese primer enlace, ese primer eslabón que está conectado con la comunidad en la cual servimos y que nos permite precisamente poder desarrollar un esquema de preparación comunitaria ante la posibilidad de ocurrencia de un evento adverso. Y es por ello que nosotros tenemos entonces que visualizar qué es la amenaza, ¿no? Y un concepto muy sencillo, que es el que tenemos nosotros en este momento en la lámina, nos indica que es ese factor externo de riesgo que constituye el potencial o la posibilidad de que ocurra un fenómeno y que este fenómeno pudiese generar un evento adverso. Y digo pudiese porque no necesariamente porque esté la amenaza va a generar el evento adverso. Todo va a estar encadenado o va a estar enlazado a nuestro proceso de preparación e identificación de precisamente estos elementos que configuran la amenaza. Recordando que esa amenaza puede ser de origen natural, derivada por la actividad humana o por supuesto por la interacción de ambas situaciones, ¿no? O de ambos eventos que están allí. Y esa amenaza, obviamente, cuando nosotros
no la hemos manejado de forma adecuada, va a caracterizar nuestra vulnerabilidad. Si nosotros no hemos trabajado en la amenaza, obviamente nuestra vulnerabilidad va a ser mayor. Si nosotros abordamos la amenaza, empezamos a trabajar, a conocerla, a planificarla, a proyectarla, probablemente nuestra vulnerabilidad va a ser menor. Entonces hay una relación en cuanto a mientras más conocemos de la amenaza y más nos preparamos para no ser afectados o minimizar su efecto, obviamente va a ser proporcional la disminución de vulnerabilidad ante ese factor externo de riesgo que se está constituyendo allí. Entonces, ¿cómo conceptualizamos la vulnerabilidad? ¿Cómo es la susceptibilidad o predisposición intrínseca a un elemento o un sistema que pudiese generar daños a una población? Sobre esa base, entonces, nosotros decimos que si estamos en una zona donde las amenazas están presentes y no hemos trabajado con ellas, si no la hemos conocido, si no hemos preparado a la población, obviamente nuestra vulnerabilidad va a ser mayor ante ese factor externo de riesgo que tenemos presente allí. Y por ello, aunque no es una fórmula matemática, pero que se ha venido difundiendo desde hace muchísimo tiempo, tenemos que el riesgo tiene que ver con los factores o está relacionado precisamente con factores donde la amenaza y la vulnerabilidad van a estar presentes. Entonces, es así que nosotros tenemos la posibilidad de intervenir precisamente en cada uno de estos elementos que tenemos acá, donde el riesgo, que forma parte precisamente de nuestra cotidianidad, nosotros lo podemos disminuir conociendo nuestras amenazas y trabajando para que seamos menos vulnerables. Entendiendo, por supuesto, que el riesgo nunca va a ser cero. Lo podemos disminuir, pero siempre habrán elementos imponderables dentro de las cosas que hacemos cotidianamente y que de alguna forma pudiesen afectarnos ante la posibilidad de un evento adverso. Entonces, cuando hablamos de esto, que estamos conceptualizando un poco lo que son los elementos que constituyen esta situación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, nosotros pudiésemos indicar que el riesgo no es otra cosa que la probabilidad de generar daños por la presentación de un fenómeno esperado y en un lugar específico donde se puede, de acuerdo a la magnitud, esperar cierto tipo de condiciones. Y de aquí entonces nosotros nos planteamos que la universidad, precisamente a través de los distintos profesionales que se han estado formando en las últimas 3 décadas, nos han permitido precisamente hoy por hoy manejar mapas de riesgo, mapas de exposición a eventos adversos, donde precisamente se comienzan a generar una serie de proyecciones sobre la base de eventos que han ocurrido y donde la población puede ser más susceptible a daños. Nosotros tenemos, por ejemplo, que hoy por hoy en distintas ciudades de nuestro país, en Venezuela, se han venido realizando distintos estudios, no solamente de microzonificación sísmica, que ha estado a cargo de especialistas de Funvisis y con profesionales de otras universidades, y donde se han venido desarrollando mapas donde nos indican que no solamente desde el punto de vista de la profundidad de roca, de las fallas, sino también de la densidad poblacional, nosotros podríamos proyectar la posibilidad de que tengamos mayor o menor afectación ante la liberación de energía de un evento en particular. Pero así como se ha hecho de riesgo sísmico, también se ha hecho de deslizamiento,
se ha hecho de inundaciones, y hoy por hoy con la tecnología, y en esto intuyo que esa presentación que va a hacer Alejandro Linayo en estos días debe contemplar eso. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente a través de las plataformas que tenemos tecnológicas podemos hoy por hoy, si no predecir exactamente cuándo va a ocurrir un evento, sí cuáles pudiesen ser sus consecuencias, y con base a eso poder desarrollar elementos que nos permitan minimizar la exposición de la población ante este tipo de eventos. Es así entonces que nosotros debemos conocer a qué nos enfrentamos cuando estamos desarrollando toda esa interrelación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y llegamos a lo que es la gestión del riesgo, que no es otra cosa que un proceso de planificación, organización, dirección y control, dirigido a ¿qué? A analizar todos esos elementos que hemos mencionado de amenaza, vulnerabilidad, y poder determinar, de acuerdo, por supuesto, a unos parámetros y a unas variables, cuáles pudiesen ser los elementos que permitan reducir los riesgos en una población, en una localidad, de tal manera de poder hacer un manejo eficiente de esos eventos adversos y, por supuesto, proponer cuáles serían las acciones de recuperación ante las distintas amenazas que se han identificado en esa localidad. Esa gestión de riesgo tiene unos componentes. Esos componentes tienen que ver con el análisis del riesgo, su reducción, el manejo de los eventos adversos per se, y la recuperación en cada una de las instancias en las cuales nosotros pudiésemos estar manejando. Obviamente aquí tiene que haber y lo comentamos en la vez anterior, que esto no depende de una organización voluntaria, de una comunidad en particular, sino que tiene que ser una política, en este caso de Estado, donde se permita precisamente poder incorporar la variable riesgo en el día a día de cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo, que pudiese ser en la universidad, en la escuela, en la industria, en los servicios públicos, donde cada uno de nosotros, a través de la conformación de una cultura de riesgo, podamos estar haciendo gestión de riesgo para reducir el riesgo urbano, valga la redundancia, y poder, por supuesto, poder enfrentar ese tipo de eventos que sabemos que están caracterizados en los mapas de riesgo y vulnerabilidad de nuestro país. Entonces, cada una de estas áreas que corresponden a la gestión de riesgo tiene unos componentes, y entonces podemos visualizar que en el caso del análisis de riesgo están los estudios de amenaza y vulnerabilidad. En el caso de la reducción de riesgo como tal, es establecer mecanismos de prevención y, por supuesto, la intervención a través de la mitigación de lo que estamos observando. Con relación al manejo de los eventos, no es otra cosa que está dirigido a la población, en donde tenemos que trabajar la preparación, la alerta y la respuesta, por supuesto, a los eventos que son de evolución lenta y a los que son de evolución rápida. Tenemos que considerar cada uno de estos elementos, y posterior al evento como tal, y para eso tenemos que tener precisamente un esquema de organización, un esquema de planificación, un esquema donde comprendamos que la gestión del riesgo no corresponde solamente al Sistema Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres y bomberos, sino que es un eje transversal de todos los organismos de servicio que existen en el país. ¿Por qué? Porque necesitaremos tractores, necesitaremos refugios, necesitaremos recreadores para poder entender que con posterioridad a un evento hay que hacer una recuperación en cada uno de los espacios, de las instancias donde nosotros hacemos vida en el país. Y lo pudiésemos ver gráficamente, sobre todo porque hay un punto donde tiene que ver con el desarrollo. Lo podemos ver cómo interacciona cada uno de ellos. Podemos observar que la gestión de riesgo es una interacción
entre el manejo de los eventos adversos, el análisis de riesgo, la reducción de riesgo y, por supuesto, la recuperación. ¿Por qué en este caso y en esta gráfica nosotros observamos que el desarrollo está por fuera de esta interacción? Porque lo que se permite, o lo que nos deberíamos permitir, es que identificando las amenazas, la vulnerabilidad, trabajando lo que es la parte de proyección del riesgo, nosotros deberíamos tener la visión de poder proyectar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, todo lo que conlleva a ese proceso y que eso no interrumpa lo que es el desarrollo de cada una de nuestras localidades o de nuestro país. Hemos visto cómo en épocas pasadas, no muy remotas, presupuestos ordinarios que correspondían para elaborar carreteras, para poder reparar o edificar nuevos centros educativos o algún proyecto en particular, se ve detenido porque como no tenemos un esquema de previsión para poder enfrentar el proceso de recuperación y de reconstrucción, entonces tenemos que sacar del bolsillo de los proyectos que se habían aprobado en algún momento para poder entonces enfrentar esa situación de emergencia o de desastre que sabemos que van a ocurrir, porque han ocurrido y seguirán ocurriendo en cada uno de nuestros países. Es así entonces que por ello nosotros trabajamos en la base del análisis de riesgo para poder hacer todo este proceso. Y en el análisis de riesgo, un poco analizando, y valga nuevamente la redundancia, en los elementos vemos que lo que hacemos es identificar la naturaleza, extensión, intensidad y magnitud de la amenaza, determinar la existencia y grado de la vulnerabilidad, identificar las medidas y recursos disponibles y también identificar los recursos que pudiesen hacer falta para un evento en particular, para así entonces construir escenarios de riesgo probable y poder hacer simulaciones, hacer simulacros, poder proyectar presupuesto para enfrentar una situación en particular en la cual pudiésemos vernos involucrados. Dentro de ese esquema del análisis de riesgo también nosotros podríamos determinar, con base a todos esos elementos, cuáles serían los niveles aceptables de riesgo, considerando por supuesto el costo-beneficio. Y quizá hay algunos pensarán, bueno, pero todo esto tiene que ver con dinero. Sí, bueno, lamentablemente todo tiene un impacto económico y en la medida que nosotros podamos determinar cómo satisfacer la necesidad de la población, en esa medida vamos a poder nosotros estipular cuál es el costo-beneficio de cada una de las acciones que se van a estar manejando en estos procesos. Por supuesto, hay que fijar prioridad en cuanto a tiempo y movimiento de recursos y diseñar sistemas de administración efectivos y apropiados para implementar y controlar los procesos que hemos mencionado con anterioridad. Ahora, esto es igual para todos, esto es un estándar, es que hay una regla así como en la tabla de multiplicar donde no, recordemos que cada uno de los eventos tiene una serie de efectos y que van a, por supuesto, incidir en la población y que dependiendo, por supuesto, del origen, sea natural o provocado por la actividad humana, ese origen va a requerir de mayores o menores recursos para poderlo enfrentar. Aquí un poco pudiésemos estar observando, y quería hacer énfasis precisamente desde el punto de vista de la salud, que en este momento es importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos enfrentados a un evento adverso que ha generado grandes cantidades de daños, pero a la vez ha
afectado a la población, dejando heridos y fallecidos, eso tiene un impacto en la salud. Y fíjense que en este caso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han considerado la parte de evaluación de daños, análisis y necesidades como una estrategia importante dentro de lo que es el manejo de situaciones de eventos adversos, que incluso hay un capítulo de evaluación de daños y análisis de necesidades específicamente para el sector salud, sobre todo porque, y muy particularmente en Latinoamérica, la mayoría de los eventos deja gran cantidad de personas heridas y personas fallecidas, y esas personas heridas requieren de una atención pronta para poder evitar fallecer, ¿no? Y por ello es necesario, y se ha planteado como prioridad dentro de cada uno de nuestros países, el poder tener una evaluación eficiente en el antes de cada uno de los centros hospitalarios, los centros dispensadores de salud, para saber cuál es su condición para poder enfrentar los distintos eventos a los que nosotros pudiésemos estar sometidos. Y de allí un poco lo que hablamos anteriormente con el análisis del riesgo. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que hacia la parte sur de nuestro país la probabilidad de un evento adverso es de inundación en época de lluvias, entonces los centros hospitalarios tienen que estar adaptados a esa condición del terreno para poder satisfacer la demanda de la población en esas épocas de afectación a la población como tal. En el caso de deslizamiento, de derrumbe, de sismo, nosotros tenemos que estar adaptados también a que nuestras construcciones de centros hospitalarios, de todas, ¿no? de las escuelas, de los edificios residenciales e industriales, deben cumplir con normas, pero muy particularmente en el caso de los centros hospitalarios se supone que deberían estar adaptados a ese tipo de situaciones, porque es donde va a acudir la población para poder ser atendida ante un evento de esta naturaleza. Y es por ello entonces que cuando hablamos de evaluación de daños vamos a hacer mucho énfasis en lo que tiene que ver con sus efectos o con el efecto del evento adverso sobre la salud, ¿no? Y es importantísimo que nosotros entonces podamos ponderar la posibilidad de no solamente evaluar las zonas donde nosotros hacemos vida con la comunidad, sino también que pudiésemos evaluar como parte de una estrategia para el manejo de eventos adversos, que podamos evaluar cada uno de los centros dispensadores de salud en la zona donde nosotros tenemos inherencia para poder prestar ayuda en este tipo de situaciones. Es así entonces que nosotros deberíamos considerar que dentro de un evento adverso van a haber una serie de efectos como tal, de reacciones sociales que muchas veces son positivas, pero también tenemos que considerar que, y sobre todo en eventos que han sido cercanos a nosotros, siempre hay reacciones negativas, hay población que saquea, que viola, que gracias a Dios son menos, pero que impacta muchísimo lo que tiene que ver con la salud mental de la población. Y por ello es importante que nosotros tengamos presente cuáles son esos eventos adversos en la salud que se genera en una situación como la que hemos estado describiendo. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Reacciones sociales positivas y negativas, incremento de enfermedades transmisibles en relación a las condiciones previas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no manejamos en forma adecuada albergues o refugios, y entonces tenemos gente hacinada, donde se genera promiscuidad, entonces de donde no estamos controlando lo que son los vectores, entonces muchas veces, entonces, lejos de contribuir a la salud de la persona, lo que hacemos es que la sometemos a situaciones más adversas de
que la que ellos están enfrentando en ese momento. Obviamente hay un impacto en la salud mental individual y colectiva, porque pasar de una situación de normalidad, entre comillas, a una situación donde entonces ya no tienes casa, donde ya han fallecido familiares, donde no sé dónde están los niños, donde los niños no van a la escuela, no hay lugar de trabajo. Entonces hay una situación importante que nosotros tenemos que manejar y que va a impactar, que va a requerir de profesionales, ya no solamente de rescate, ya no solamente de técnicos de emergencias médicas, sino también personal profesional en orientación, en psicología, en sociología, de tal manera de que podamos nosotros poder ayudar a reincorporarse a lo que es la actividad cotidiana en las personas. Y por supuesto, hay un evento muy particular de estos efectos que se generan en situaciones de emergencia o desastre, que es el desequilibrio entre la oferta de servicio y la demanda generada por el mismo evento. Y esto no es otra cosa que no tenemos, cuando no tenemos una preparación, porque no hemos trabajado la gestión del riesgo y todo lo demás, entonces no podemos satisfacer, si es en el hospital, la cantidad de insumos que se requiere, si es en el refugio, la cantidad de alimentos que se requiere, si tiene que ver con la cotidianidad, entonces no tenemos transporte, no tenemos entonces, ese desequilibrio entre la oferta de servicio y la demanda que se genera, nosotros tenemos que preverlo precisamente cuando realizamos los análisis de riesgo y podemos entonces hacer la proyección a qué nos vamos a estar enfrentando en ese momento. No sé si hay preguntas ahorita, Jenny, no sé si tú me estás escuchando. Te escucho perfecto, José Luis. Bueno, queríamos aprovechar, hay dos preguntitas por acá, pero queríamos, antes de seguir un poquito avanzando con el evento, queríamos realizar un sondeo, a ver, ya que hemos entrado un poco más en el tema, entonces quisiéramos saber, al preguntarles a cada uno de los participantes, que si ha participado en un evento adverso en donde se haya utilizado la herramienta DAN. Es muy fácil de utilizar. Cada uno de ustedes pues da la respuesta para hacer un poquito el sondeo de cómo es la participación y la experiencia de las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, estamos recopilando las respuestas, casi termina. Tenemos la participación bastante activa de la gente. Y bueno, va al 73% votado. Vamos a esperar unos segundos más para que la gente participe. Fíjate que según lo que nos dan los porcentajes, la mayoría de las personas no ha tenido una experiencia, José Luis, en utilizar la herramienta en un evento adverso. Eso es importante. Bueno, vamos a esperar unos segunditos más. Sí, mientras tanto me tomo el café que me mandaste de media, Jenny. Bueno, José Luis, yo ya me lo estoy tomando ya. Bueno, vamos a finalizar el sondeo. Vamos a compartir con ustedes las respuestas. Y vemos, fíjense que como ustedes pueden ver los resultados, el 62% de las personas que están participando no ha tenido una experiencia utilizando la herramienta DAN, José Luis, y el 38% sí la ha utilizado. Este número es importante porque pues vemos la necesidad que existe de utilizar este tipo de estrategia a la hora de participar en un evento adverso y el por qué se debe usar. Entonces, bueno, continuando acá con el seminario, vamos a volver, José Luis, puedes continuar con tu presentación. Okay. Sí, voy a fíjate hacer que un recuento en este momento de lo que son los eventos como tal, por lo menos los que se producen más en nuestra región y que de alguna manera para estas personas que nos acompañan hoy y que obviamente no han trabajado con la herramienta DAN, probablemente, porque sé que hay muchos alumnos de la UNEFA y de la UNED que están conectados ahorita, quizás le va a servir como referencia precisamente para el trabajo que estamos realizando. Entonces, si no hay preguntas del tema anterior, voy a pasar a lo que tiene que ver con estos aspectos de un resumen
de cada uno de los eventos a los cuales nosotros pudiésemos estar sometidos y que ellos van a generar efectos sobre la salud. Y quisiera detenerme particularmente en lo de la salud, porque si bien es cierto, nosotros regularmente lo que estamos trabajando con esta herramienta EDAN, desde el punto de vista de la planificación para la preparación y la respuesta, no es menos cierto que siempre el tema de salud va a estar presente en nosotros para poder satisfacer la demanda de la población, particularmente en los eventos sísmicos, y es el primero que proyecto para ustedes. Cuando nosotros hablamos de sacudir la superficie terrestre producida por una liberación súbita en forma de energía acumulada y que genera por deformación en la corteza terrestre, quizás se ve así como amorfo, como etéreo, pero nosotros hemos tenido situaciones muy críticas en donde el último sismo importante que vivimos nosotros, que fue en el año 97 en el estado Sucre, no solamente afectó un edificio en Cumaná y algunas partes de sus alrededores, sino también en Cariaco, casi que el 70% de ese municipio se vio afectado por ese evento, ¿no? Y el tema no solamente que cayeron casas y cayeron edificios, sino que hubo mucha gente afectada, no solamente en el momento, sino con posterioridad al terremoto, ¿no? Recuerdo que hubo que improvisar unos salones con carpas para que los chamos no perdieran clases. No teníamos una preparación en ese momento, estoy hablando del año 97, para poder enfrentar distintas aristas que se generaron en ese momento. Y en el caso de los terremotos, se han hecho simulaciones, y nosotros podemos ver en cualquiera de las presentaciones de sismo y de los equipos de búsqueda y rescate urbano, y hay una simulación que se hizo precisamente en ciudades como las nuestras, y en un horario de más o menos de 2 de la tarde a 2 de la mañana, con un evento de 7.5 energía liberada, y se indica que aproximadamente el 3% de la población se va a ver afectada y va a requerir de servicios de atención de emergencia. Y cuando nosotros proyectamos eso, por lo menos en una ciudad como Caracas, estamos hablando que son decenas de miles de personas que van a requerir servicios de salud. ¿Y cómo están las condiciones de nuestros hospitales? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos comprender la necesidad de poder trabajar a tiempo y con tiempo el proceso de preparación, no solamente comunitaria, para que la gente entienda que las primeras 24 horas probablemente nosotros somos los que vamos a hacer el rescate y vamos a hacer la atención y vamos a dar las primeras curas, sino que también podamos comprender la necesidad de poder tener ese centro de salud donde la gente pueda acudir, pero que pueda ser atendido. Yo recuerdo por las bibliografías que uno lee, yo estaba muy pequeño cuando eso, pero en los sismos que se generaron en Centroamérica, muchos hospitales quedaron en pie, pero operativamente no estaban funcionando, porque no estaban acondicionados cada una de su estructura para poder enfrentar ese tipo de eventos, como el caso de los sismos, ¿no? Y por eso ustedes van a ver que en efectos para la salud se habla que en un sismo la mortalidad va a ser alta, la morbilidad también, los servicios de agua y saneamiento se van a ver afectados en forma muy elevada, la infraestructura de salud también se puede ver afectada ante este tipo de situaciones, y por supuesto el impacto en los alimentos y en la población puede ser de moderada a baja. Entonces, cuando nosotros hablamos de los terremotos, que obviamente nos asusta, pudiésemos nosotros entonces comprender que en la medida que nosotros tengamos mayor preparación, mejor cultura ante este tipo de eventos, nos vamos a ver con un menor impacto de este tipo de situaciones. Uno de los ejemplos más clásicos que se tienen es en 2010,
el evento de Haití, donde hubo alrededor de 230.000 fallecidos, pero casi 800.000 personas demandaban servicios de salud. Y como contraste de eso, vemos Chile, y lo comentamos en la presentación anterior, donde muy poca gente se vio afectada. Obviamente hubo daño en la infraestructura en ese país tan largo al sur de América, pero la gente estaba como más acostumbrada y con mayor preparación a un evento sísmico como el que se presentó, que fue casi 15 veces más fuerte que el, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos ponderar, contemplar e internalizar lo que tiene que ver con esos procesos de preparación y planificación para eventos adversos. Otro elemento importante dentro de lo que nosotros, que siempre se nos había comentado, no, es que en Venezuela nosotros no tenemos tsunami, hay registros donde se han presentado eventos de tsunami, quizás no con el impacto como el que ocurrió en Japón, como el que ocurrió en Sumatra, pero definitivamente sí hemos tenido eventos como estos, y para ello poco hacemos. Ahora se está degenerando año a año una iniciativa a través del trabajo del Caribbean Web, en donde se están haciendo desarrollos, simulaciones para poder preparar a la población que está en las costas donde probablemente se pudiese generar este tipo de eventos, pero es importante que nosotros, más allá que lo hagamos como moda, nosotros lo tengamos como una acción permanente de prevención en cada una de las instancias donde nosotros nos desenvolvemos, sobre todo porque nuestro país, Venezuela, tiene una gran costa desde el oriente hasta el occidente y donde tenemos la mayor cantidad de concentración de población que, si no está preparada, obviamente le va a pasar como pasó precisamente en Chile, que si bien es cierto que comentaba que el sismo no les afectó grandemente desde el punto de vista de la afectación de las personas, pero se produjo como un evento secundario al terremoto, un maremoto, y eso sí produjo, porque había población que no había desalojado, no se había preparado, y produjo gran cantidad de personas fallecidas, producto precisamente de un evento como este, para el cual no se había preparado esa población que se encontraba en ese sector de el hermano país de Chile. Entonces, efectos de un tsunami o un maremoto, igual la mortalidad es alta y moderado, vamos a tener morbilidad, servicio de agua y saneamiento, infraestructura de salud. La alimentación y los movimientos de población se van a ver afectados en forma moderada por un evento de esta naturaleza. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos volcanes en nuestro país, pero en Centroamérica y en Sudamérica vemos cómo ellos se han hecho presentes, no solamente el riesgo de la emisión de lava, sino también lo que es la emisión de cenizas y gases y los flujos piroclásticos, que no solamente afectan a la población circunvecina, sino que también ellos ser expulsados hacia grandes distancias afectan no solamente en los temas de salud, en lo que a respiración se refiere, sino también a pasa que me están pasando una nota aquí y estoy leyendo al mismo tiempo, estoy exponiendo, ¿no? Les comentaba entonces que se ve afectado aeropuertos, vías principales, eso por supuesto interrumpe lo que es la situación de normalidad en una comunidad en particular.
Esto genera como eventos sobre la salud. En este mismo cuadro lo van a ver que va a estar disponible no solamente en el video que se está grabando, sino también creo que va a estar disponible para ustedes la presentación. Entonces ustedes van a ver en este cuadro cómo afecta desde el punto de vista la mortalidad, va a ser moderada, morbilidad y servicios de agua y saneamiento va a ser alta, su afectación, y la afectación va a ser moderada en infraestructura de salud, alimento y movimiento de la población. Un tema que para nosotros sí es recurrente y que lo vemos año a año en nuestras ciudades, producto de la cantidad de población que tenemos en zonas inestables, tiene que ver con los deslizamientos. Y nosotros podemos observar que cada vez que tenemos épocas de lluvia, tenemos gran cantidad también de personas afectadas producto de la posibilidad de deslizamiento en las laderas donde tenemos esa población asentada. Y es así entonces que esto, que sí es bastante recurrente, esto prácticamente lo vemos cada año y que cada vez se hace más fuerte producto de las copiosas lluvias que tenemos en nuestras ciudades. Entonces observamos que los efectos para la salud desde el punto de vista de los deslizamientos están enmarcados aquí en este cuadro, donde regularmente la mortalidad va a ser muy alta, si bien es cierto que la morbilidad va a ser baja, pero vemos cómo se van a estar afectando en forma moderada no solamente los servicios de agua y saneamiento, la infraestructura de salud y los movimientos de población, porque regularmente se quedan sin vivienda y hay que llevarlos a los refugios. Y como consecuencia de esto también, muchas veces producto de las lluvias, vamos a tener inundaciones importantes en zonas donde la población se ve muy afectada, regularmente población que está cerca de lagos, de ríos, de regiones costeras, y que obviamente se van a ver afectadas producto de la inundación. Aquí recordemos que con estas inundaciones se genera una situación de ruptura de tuberías, se ligan las aguas servidas con el agua potable, en muchas ocasiones incluso no queda agua potable, entonces obviamente se va a ver una situación de salud bastante intensa, y producto de ello entonces tenemos esta proyección, este cuadro, donde estamos observando que si bien es cierto la mortalidad es moderada, la morbilidad aumenta producto de lo que ya les he venido comentando, asimismo los servicios de agua y saneamiento, de alimentos y movimiento de la población. Y no quería dejar de mencionar lo que tiene que ver con la sequía, que si bien es cierto a nosotros no nos afecta en forma recurrente, no es menos cierto que hay algunos lugares de nuestro continente, en África por supuesto se ve con mucho más intensidad, pero en el caso de la sequía va a generar ciertas condiciones, producto del desequilibrio hidrológico, ciertas condiciones graves que generan un desplazamiento importante de la población, donde la falta de alimentos se hace crítica y por supuesto entonces hay una afectación en cada una de esa población sobre esos particulares que hemos visto. Entonces un poco quería mencionar estos eventos que son quizá desde el punto de vista de origen natural los más importantes. Obviamente la interacción de ellos con nosotros los humanos van a generar mayor afectación en la medida que nosotros tengamos menor preparación. Y por ello era importante que nosotros en esta primera parte pudiésemos conceptualizar y visualizar cada uno de estos elementos para poder entonces comprender qué vamos a hacer con la evaluación de daños que corresponde a un evento que ha ocurrido y que nosotros ahora tendríamos que poder cuantificar y cualificar en un momento determinado. Ahora sí vamos a entrar ya directamente en lo que tiene que ver con evaluación de daños y análisis de necesidades como tal.
porque estábamos hablando un poco de lo que era la parte conceptual, ¿no? De todo este esquema. Y era importante que nosotros entonces pudiésemos, y gracias a Dios se generó esta interacción, pues nos permitió quizás un tanto aclarar y orientar cómo estamos nosotros en este momento aquí, por lo menos en nuestro país. Entonces, fíjense ustedes que hemos estado hablando de evaluación de daño y análisis de necesidades. En esta parte vamos a ver específicamente lo que tiene que ver con la evaluación de daño, que no es otra cosa que el registro cuantitativo y cualitativo de los daños que ha ocasionado un evento adverso o un desastre. Recordemos que puede haber eventos adversos porque afecta la cotidianidad, o pueden haber desastres donde se va a requerir una serie de elementos para poderlo enfrentar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros regularmente lo que vamos a hacer es evaluar. Y evaluar no solamente en cantidad, sino en calidad cada uno de esos eventos y de sus efectos en la población, en su infraestructura, en su servicio y, por supuesto, en la salud, que es donde hemos hecho énfasis en esta presentación. Dentro de lo que es la evaluación de daño, tenemos como finalidad poder tener información. Y fíjense que nosotros nos hemos planteado en la lámina anterior, hemos hablado de que hacemos un registro cuantitativo y cualitativo. Y esto lo vamos a manejar nosotros como datos. Estamos manejando datos y que esos datos, cuando nosotros los procesamos, vamos a generar información y esa información es la que va a ser necesaria para nosotros poder determinar cuál es la necesidad que tiene una población en particular, producto del evento que se generó, y con base a esas necesidades que hemos podido determinar nosotros, tomaremos decisiones o tomarán decisiones lo que le corresponda en forma oportuna y adecuada para la situación que se está viendo en ese momento. Más adelante, quiero mencionar esto, vamos a ver que hay como que unos tiempos para poder determinar qué vamos a hacer en cada uno de estos procesos, ¿no? ¿Qué característica debe tener esta evaluación de daños que nosotros estamos llevando? Primero, debe ser objetiva. O sea, nosotros no vamos para que venga más rápido, entonces vamos a exagerar lo que está ocurriendo, porque se pierde, y fíjense que muchas veces dependiendo de la posición en que nosotros estemos, a veces o se exagera o se oculta los daños o los resultados de un evento que nosotros estamos registrando. Muchas veces ustedes ven, y hay situaciones, por lo menos en México, del año 85, se hablaba al final, cuando ya se hicieron todos los estudios, que hubo alrededor de unos 20.000 personas fallecidas. Sin embargo, las primeras declaraciones oficiales que se dieron es que eran menos de 10.000 fallecidos en aquel momento. Entonces, en ocasiones no tenemos una data importante y entonces uno dirá, bueno, pues es que ya las personas fallecieron, sí, pero el hecho de que hayan personas fallecidas requiere lugares donde hacer los entierros, cómo se va a procesar, si se van a hacer fosas comunes. O sea, hay una serie de decisiones que tiene que tomar y precisamente por ello es necesario que nosotros tengamos objetividad en los registros que estamos haciendo en cada una de las instancias donde estamos nosotros evaluando. Y eso va a permitir, por supuesto, el segundo punto de estas características, que tiene que ser oficial. Obviamente, lo oficial tiene que ver con esa objetividad. Si nosotros reseñamos, y eso va a ser una decisión precisamente del vocero oficial que da los reportes, ahí muchas veces se evalúa el impacto que pudiese tener lo que se va a transmitir, pero definitivamente
el que sea objetiva no necesariamente es que se vaya a reflejar todo lo que está ocurriendo. Nosotros suponemos que debería ser así, pero en la práctica no lo es. Muchas veces no es que se oculta, sino que se reserva cierta información de tal manera de poder tomar decisiones quizá un tanto más acertadas para un momento más adelante poder definir cómo fue la situación en particular que ha sido evaluada. Y por ello es necesario que haya un vocero oficial que sea el que da la voz como autoridad en ese proceso de administración de desastres, donde se va a emitir resultados de esa evaluación que nosotros hemos adelantado. Debe ser dinámica porque recordemos que una situación de emergencia mayor o desastre es cambiante, pues no es que ocurrió la cosa y se detuvo allí, sino que va a ir cambiando, y por eso es necesario que nosotros tengamos la posibilidad de poder proyectar, así como lo mencionaba ahora con lo del sismo en 2010 en Chile, que no se previó en ese momento las consecuencias de un terremoto, de un maremoto, y entonces no vimos los efectos secundarios. No sé si recuerdan el caso de Japón, donde producto del tsunami, como efecto secundario importante, aparte de todo lo demás que vimos, fue lo que ocasionó en el reactor de la ciudad, que requirió de una serie de maniobras y estrategias adicionales a lo que ocurría si solamente hubiese afectado, inundado la población como tal, ¿no? Es así entonces que nosotros tenemos que ir viendo dentro de esas características que sea objetiva, que sea oficial y por supuesto que sea dinámica. Ahora, ¿cuáles tipos de evaluación nosotros vamos a hacer? Y ese tipo de evaluación van a estar determinadas por el momento de cuando nosotros hacemos esa evaluación. Tenemos una preliminar, y esa preliminar es la que hacemos en las primeras 8 horas después de ocurrido un evento. Y aquí quiero detenerme porque tengo que enlazarlo con lo que hablábamos al inicio. Fíjense que nosotros hemos hablado que tenemos que hablar de la gestión del riesgo, de la reducción del riesgo urbano, que tenemos que hacer análisis, tenemos que hacer proyecciones, tenemos que tener mapas de riesgo, tenemos que ver cuán susceptible es la población a esos eventos que nosotros hemos venido caracterizando. Y eso es lo que nos va a dar como esa primera visión para nosotros poder hacer la evaluación, porque es como el contraste. Bueno, ¿qué tenía y ahora qué tengo en estas primeras 8 horas cuando voy a hacer esta evaluación preliminar? Posterior a esas 8 horas, y que es importante que nosotros hagamos esa primera evaluación porque la población se va a ver afectada en esos primeros momentos. Nosotros los que estamos trabajando en lo que son los aspectos de preparación comunitaria, siempre le mencionamos a la población con la cual hemos trabajado que las primeras 24 horas son cruciales y que forman parte precisamente de la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos. ¿Por qué? Porque suponemos, y eso ha sido como que una constante en la mayoría de los eventos que hemos tenido que participar, que las primeras 24 horas, aparte de la desorientación, es que no tenemos nada, no nos hemos preparado para enfrentar ningún tipo de situaciones. Y por ello es importante que nosotros, sobre todo a través de ese esquema que se está haciendo de trabajo comunitario en la federación, de acercarnos a la comunidad y poderla preparar, es que le digamos a nuestra población que las primeras 24 horas posterior a un evento, nosotros tenemos que tener capacidad para poderlo enfrentar, que debemos tener agua, los medicamentos, alimentación, iluminación, organización, primeros auxilios. ¿Por qué? Porque si la población no ha asumido responsabilidad en esto, obviamente cuando hagamos esta evaluación preliminar, las primeras 8 horas, nos vamos a dar cuenta que nos hace falta de todo, porque la gente no tiene ni agua que tomar. Entonces por eso es que siempre hablamos
y no es que retrocedamos y adelantemos, sino que tenemos que ver el evento adverso, pero lo debemos ver antes, con esa proyección y con esa preparación a la cual nosotros hemos estado hablando y que estamos haciendo como corresponsabilidad social de las organizaciones voluntarias de la federación en cada una de las comunidades donde nosotros interactuamos, ¿no? Entonces les comentaba que tenemos la evaluación preliminar, las primeras 8 horas, una evaluación complementaria que debería realizarse 72 horas posterior al evento y una evaluación final cuando ya se ha cerrado todo el proceso, por lo menos de atenciones primarias, por supuesto dependiendo de la magnitud del evento, donde se tiene que reflejar todas las acciones que se realizaron para poder comenzar tanto en la rehabilitación y la reconstrucción en un proceso determinado de un evento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esa evaluación preliminar? Primero aquí nosotros vamos a apreciar las consecuencias del evento en forma parcial. No tenemos como que esa particularidad de cada uno de los casos, sino que tenemos como que una visión parcial de todo lo que está ocurriendo. ¿Y por qué hacemos eso en ese momento? Porque a la población hay que intentar llevarle en esas primeras horas la mayor cantidad de atención para poder sobrellevar el evento que ha ocurrido en ese momento. Y por eso se hace un primer análisis de necesidades. Regularmente, las necesidades van a estar relacionadas con la salud, con la seguridad, con la alimentación y con techo. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que se va a afectar de esa población que está allí, ¿no? Y ello, por supuesto, nos va a llevar o nos va a conllevar a proponer acciones prioritarias dentro de la mayor objetividad posible. No es que nosotros vamos a decir, mira, vamos a pedir 500.000 raciones de comida. Yo sé que solamente son 100.000 personas, pero vamos a pedir eso para que nos llegue la mitad. No, tenemos que ser conscientes de qué es lo que se está pidiendo, cuándo se está pidiendo y para qué se está pidiendo. Entonces es importante esto. Y por supuesto vamos a ir reajustando permanentemente las evaluaciones en cada uno de los sectores que vamos a ver un poco más adelante. En la complementaria, nosotros vamos a ver que se hace 72 horas después, como se lo he mencionado, y aquí debemos trabajar con mayor precisión. O sea, ya hemos pasado ese primer momento, no quiere decir que hemos pasado lo peor, pero sí tenemos como que más tiempo para poder decantar cada uno de los procesos en los cuales nosotros vamos a estar trabajando en esa evaluación, en esa captación de datos y poderlo transformar en información valiosa para la toma de decisiones. Por eso se identifican los puntos críticos, se señalan los daños a los servicios básicos y de agricultura y por supuesto se complementa el análisis de necesidad. ¿Por qué trabajamos específicamente en los servicios básicos? Porque la población, y lo sabemos, lo vimos en los eventos que describimos anteriormente, vemos que van a haber alteraciones en lo que es sistemas de agua potable, sistemas de agua servida, sistemas de transporte, de energía eléctrica, de comunicaciones, de distribución de alimentos. Entonces, eso se va a ver afectado y se requiere, por supuesto, tomar decisión dentro de ese proceso para poder generar acciones prioritarias y que puedan llevar precisamente a atender a la población afectada bajo estas condiciones. Y finalmente se hace una evaluación por parte, en este caso, de la autoridad local de manejo de emergencia y desastre. En Venezuela será por la Protección Civil y Administración de Desastres, y ellos, como resultado de la recopilación de toda la información y los detalles presentados, deben entonces elaborar ese informe final. Y eso tiene como finalidad, por supuesto, informar a todos los organismos del Estado
cuantificar económicamente los daños y que esto permita no solamente servir como una herramienta de rehabilitación y reconstrucción, sino que también nos deje lecciones aprendidas y que después podamos aplicar las acciones que aprendimos en esas lecciones. Porque estamos acostumbrados a decir, bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Pero pocas veces de las lecciones aprendidas aplicamos los correctivos que aprendimos en ese momento. Entonces es importante que cuando nosotros elaboramos informes finales de distintas situaciones, esos informes puedan precisamente llevarnos a aprender de ese tipo de eventos y, por supuesto, adaptarnos a unas nuevas condiciones que nos permitan mejorar la respuesta en eventos futuros. Entonces, ¿cómo organizamos esa evaluación en la cual nosotros tenemos entonces que ahora compilar una serie de datos y proponer acciones con base a esos datos que estamos trabajando? Regularmente va a depender de la información que nosotros necesitemos, ¿no? Y ahí van a estar inmersos estos factores: el tiempo, la geografía y la especialidad o sectorialidad en la cual nosotros necesitamos esa información. Cuando nosotros hablamos del tiempo, y hablamos hace poco de la preliminar, de que hablábamos del complementario y después la final, nosotros, por supuesto, dependiendo de los tiempos que tenemos, vamos a desarrollar cada una de las informaciones. Y para ello debemos tener unas estrategias que nos permitan poder avanzar en ese particular. Con respecto a eso, entonces nosotros tenemos que ir conformando equipos que nos permitan precisamente poder compilar cada una de esas informaciones que requerimos para poder desarrollar esas evaluaciones, como decía, preliminar, complementaria e incluso la final. Cuando nosotros vamos a hacer la evaluación preliminar, se ha recomendado que nosotros estructuremos equipos. Y esos equipos ideal serían de 4 a 8 miembros. Y esos 4 o 8 miembros lo que hacen es que sobre un espacio geográfico dividimos. Recuerden que nosotros tenemos que obtener información las primeras 8 horas. Por lo tanto, los espacios que vamos a evaluar no pueden ser muy grandes o muy amplios, porque si no, no vamos a poder cumplir con ese tiempo de las 8 horas. Entonces, lo que hacemos es que vamos distribuyendo y la recomendación a los que nos están siguiendo en este momento es que nosotros podamos tener previo a el trabajo del evento adverso. Si nosotros, por ejemplo, como estamos constituidos en organizaciones voluntarias y nosotros tenemos un sector donde hacemos vida, lo ideal es que nosotros tengamos un plano del sector y que ese sector establezcamos unas cuadrículas y que esas cuadrículas nos permitan poderlas recorrer entre 2, 4, 6 u 8 personas en un tiempo no mayor a 8 horas, donde podamos compilar esa información. Esto es clave porque si nosotros recogemos la información y tenemos mucha información pero no la pasamos en el tiempo que se requiere, entonces no va a tener como sentido para lo que nosotros estamos buscando. Y es por ello que dentro de esos criterios que hablamos del espacio geográfico, tiene que permitir ser recorrido por la unidad mínima de 2 personas en el tiempo para poder compilar, con base a unos formularios que vamos a ver más adelante, poder compilar la información y poderla procesar. Entonces, el personal debe ser de la localidad, pero no necesariamente del espacio geográfico que se está evaluando, porque si no nos hemos comprometido en la toma de decisiones, porque vamos a querer que llevemos la mayor cantidad de recursos a la gente que nosotros conozcamos, ¿no? Entonces, lo ideal es que nosotros podamos
tener gente que conozca la localidad, pero que no necesariamente vivan en el sector. ¿Por qué? Porque entonces se compromete, deja de ser objetiva la evaluación que nosotros estamos haciendo. Preferiblemente deberíamos contar con apoyo técnico de nivel regional o nacional. Debemos, por supuesto, anticipar la conformación de los grupos, funciones y la capacitación, porque si bien es cierto que nosotros podemos implementar el EDAN apenas ocurra un evento adverso, no es menos cierto que vamos a tener mayor eficacia si nosotros preparamos los equipos previamente. Y aquí una recomendación a los que hacemos vida en FEDESAR. Si bien es cierto que todos nos gusta hacer rappel, nos gusta romper paredes, nos gusta hacer operaciones con helicóptero y todo lo demás, siempre tenemos un personal que es menos operativo en nuestras organizaciones y que pudiesen ser los responsables de la conformación del equipo EDAN y que lo podamos preparar previamente. O sea, no todo tienen que ser comando. La gente tiene también funciones particulares de evaluación que son eminentemente importantes para este tipo de situación. Y se deben conformar tantos grupos como sean necesarios para poder cubrir la localidad en la cual nosotros estamos sirviendo. Las técnicas de recolección de datos van a ser variadas. De hecho, hoy por hoy estamos incorporando otras herramientas. Siempre vamos a tener, por lo menos si hacemos vuelos de reconocimiento a baja altura, que ello permite cubrir mucha área, pero no nos da detalles. Y entonces, aparte de eso, son sumamente costosos y en el caso de Venezuela cuesta muchísimo poder hacer reconocimiento con vuelos a baja altura, con helicópteros o con avionetas, sobre todo porque de noche aquí y en Caracas particularmente no hay zonas de restricción donde no se puede volar. Me imagino que hay otras partes en el resto del país donde sí se pudiese hacer, pero el tema económico está ahí presente. Hoy por hoy se está trabajando con herramientas que no es que son muy económicas, pero que sí son bastante accesibles, como es el caso de los drones, que tienen también restricciones, pero uno sacando las permisologías correspondientes, tenemos la posibilidad de cubrir un área amplia, con detalles, con grabación, incluso con transmisión desde el dron hacia un puesto de operaciones y poder tener una visión amplia de este tipo de evaluación. Además de esto, tenemos evaluación terrestre. La evaluación terrestre se tarda más porque tendríamos que, y cubres menos espacio. Recordemos que tenemos la limitación del tiempo. Y por ello, entonces, cuando nosotros hacemos evaluación terrestre, tenemos que, si bien es cierto que tenemos una visión más clara de lo que está aconteciendo y podemos ser más precisos en nuestra apreciación tanto cualitativa y cuantitativa, incluso interactuar con la población, el espacio a cubrir siempre se va a limitar en razón del tiempo. Entonces, por eso es que requeriríamos, en el caso de evaluación terrestre, mayor cantidad de binomios preparados para poder captar la información. Tenemos encuesta por muestreo. Muchas veces nosotros, y un poco Jenny nos hacía ahorita una demostración de eso, a través de ciertas herramientas podemos nosotros, si no estamos en el terreno, comunicarnos con algunas personas que estén cercanas y que ellos nos den una visión desde el punto donde ellos se encuentran y obviamente bajo su criterio de cuáles son las condiciones del lugar que fue afectado. Obviamente esto compromete en ocasiones la objetividad si las personas no están entrenadas y preparadas para ello, pero es una forma también de nosotros tener una visión rápida de esa evaluación. Para ello es conveniente que nosotros podamos utilizar técnicas que nos permitan obtener precisamente información de cosas particulares, ¿no? Y por eso se habla de usar técnicas elaboradas,
sobre un particular, ¿no? Entonces tenemos como especie de listas de chequeo que nos pudiesen dar a nosotros un indicio de qué es lo que está ocurriendo si no podemos llegar a ese lugar. Entonces, tenemos informes de personas que están directamente en el punto del impacto, y entonces de ellos, por supuesto, siempre vamos a recibir información, pero esa información en ocasiones pudiese estar viciada porque como son parte afectada, pudiese ser que exageren de tal manera de poder obtener una mayor atención por parte de los que tuviesen que tomar decisiones sobre la resolución de su problema. Y hay otras que tienen que ver con imágenes satelitales, sistemas de sensores remotos, aerofotografía, que en ocasiones no están disponibles. Si tuviésemos un sistema de imágenes satelitales en tiempo real y con muy buena resolución, a lo mejor pudiésemos acertar en algunos de esos elementos, pero en ocasiones o la tecnología no está disponible o es sumamente costosa para personas terrenales como los que estamos aquí en este momento interactuando en esta presentación, ¿no? En ese punto, Jenny, no sé si tú que eres de esa área, ¿qué recomendación tú tienes desde el punto de vista de imágenes satelitales que nos permitan hacer evaluaciones de daño más allá del Google Earth o el Google Maps? Bueno, José Luis, sí hay satélites que precisamente se encargan de dar imágenes diarias incluso de un evento y son específicas y se utilizan precisamente a la hora de ocurrencia de eventos adversos. Ahorita no tengo a la mano los nombres específicos de los satélites, pero hay unos, así como existen como el GOES, ejemplo, que es un satélite exclusivo para la parte climática, también existen satélites exclusivos a la hora de medir eventos en tiempo real, de modo ejemplo de que podamos ver el aumento de los daños, por decirlo así, o la expansión. Ejemplo, a la hora de erupcionar un volcán, que eso es, a veces no necesariamente todo el evento se da de momento, sino que va progresando paulatinamente, al igual como los incendios forestales. Entonces, sí existen herramientas, puedo investigar un poquito y ahora más tardecito les doy un poquito más de algunos satélites que se pudieran utilizar, y de hecho, si no me equivoco, son agencias que ponen esas imágenes a disposición de los países en el caso que ocurra un evento, precisamente para ayudarlos en la planificación y en la organización de todo lo que tiene que ver con la recuperación de que se tiene que hacer. Está muy bien, Jenny, gracias. Así puedes tomar agua ahorita, entonces, por eso te hice el corte. Está muy bien. Entonces, fíjense, con esta información que nos plantea Jenny, de que tenemos la posibilidad de disponer de mapas satelitales y en tiempo real, nosotros entonces, como elementos necesarios para la evaluación, precisamente vamos a requerir de ello, que no siempre va a estar disponible en forma digital, y en ocasiones tendremos que llevarnos nosotros nuestro mapita en papel, en una tabla, para entonces precisamente ir marcando cuáles son nuestros sectores que estamos evaluando y que nos permita precisamente poder hacer esas anotaciones necesarias sobre ese particular, ¿no? Obviamente necesitamos información previa de la zona afectada, y era un poco lo que les hablaba yo anteriormente. Dentro de esa información previa deberíamos nosotros conocer población, condiciones climáticas, cuáles son las condiciones en que está sometida la población, porque imagínense que nosotros vayamos a un sitio y que fue afectado por una inundación, y entonces decimos, bueno, hay 40, 50, 100 casos de diarrea, y resulta que es una condición permanente en ese sector, y entonces lo estamos atribuyendo es al evento que se originó en ese momento. Entonces es importante que nosotros conozcamos cuáles son las condiciones de prevalencia que existen en un sector en particular, cuáles son los antecedentes sociopolíticos, la idiosincrasia de las personas, que son importantes para yo poder tener una idea de a qué me estoy enfrentando en esa evaluación. ¿Cuáles son los recursos disponibles? ¿Quiénes son las personas líderes
del sector que nos puedan brindar no solamente información, sino que nos puedan acompañar y darle credibilidad a esa información que yo estoy levantando, cuál es la infraestructura de servicio que existía antes del evento, cuál es la historia de los desastres que han ocurrido en esa región y, por supuesto, un directorio no solamente de los líderes, sino de algunas otras personas de contacto que pudiesen haber en la zona. Obviamente debo tener un padrón o un patrón con el cual voy a hacer la evaluación y para ello se han elaborado unos formatos que nos permiten a nosotros recabar información precisa en cada uno de estos lugares, listas de verificación, tablas y ayuda, y por eso les hablaba, creo que fue Franco Marguela el que preguntó, hay un manual de campo para evaluación de daños y análisis de necesidades, donde están una serie de listas de verificación, tablas y todo esto, que corresponde a cómo nosotros poder manejarlo, y ahorita que tenemos la posibilidad de tener algunos teléfonos inteligentes, nosotros podemos tener, esos manuales vienen en PDF y los podemos tener allí y nos permiten precisamente obtener información muy rápida de las cosas que estamos haciendo. Incluso, quería comentar que hay una aplicación de EDAM, que se llama EDAM, en este caso es con M, Eco, Dinamarca, América, México, y el EDAM nos permite tener una herramienta en línea para poder desarrollar algunas listas de verificación. Después se los podemos compartir para que ustedes lo vean allí y puedan manejar. Sobre todo esta está diseñada para terremotos, se llama EDAM Earthquake. Y ella nos permite precisamente ir vaciando, uno puede hasta tomar fotografías y ahorita con esto, con el avance tecnológico que tenemos, han quedado, si se quiere, obsoletos algunos formularios de evaluación, por cuanto nosotros los podemos llevar en el teléfono o las tablets, incluso tomamos fotografías y las podemos transferir vía digital al centro donde se esté compilando toda esta información. Obviamente tenemos que tener plan B y por eso llevamos nuestros equipos básicos, donde llevamos lápices, reglas, hojas, los formularios en físico y por supuesto también el equipo que nos permita poder estar a la intemperie, porque recordemos que en situaciones de desastre, o sea, no es que nos vamos a parar a tomarnos un café en un centro comercial, sino que tenemos que llevarnos todos y cada uno de los elementos que son necesarios para esa operación, que en este caso es una operación de las primeras 8 horas en el caso de la preliminar y de las primeras 72 horas en el caso de la complementaria, una vez que nosotros hayamos recibido la información, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a registrar en eso? La localización, región, provincia, distrito, poblado, manzana, las vías de acceso, cuál fue el evento que generó el suceso y por supuesto el día y la hora de la ocurrencia del evento en el cual nosotros estamos trabajando. Es así que entonces pasamos a registrar también cuáles son los eventos adversos que se han producido. Entonces, en el caso de salud, se refiere, y lo vamos a ver en el formulario más adelante, heridos, fallecidos, personal de salud que está comprometido producto del evento y la afectación de los establecimientos de salud indicando su habitabilidad. Esto es clave porque, como dije, vamos a hacer énfasis en la atención o en las primeras atenciones de la población con posterioridad al evento. Y esto es importantísimo, conocer cuál es el estado y condición de los centros de salud en donde va a acudir la población ante la posibilidad de un evento adverso. Los servicios básicos, ya lo hemos mencionado también, pero es importante que nosotros podamos reiterar que es importante que nosotros, por lo menos desde el punto de vista de agua potable, sepamos cuál es la condición al momento de la evaluación, si funciona la red o no y cuál es la calidad de agua, porque no solamente es que haya agua potable, sino que el agua pueda tomarse, o sea, que no esté contaminada, que no se haya ligado
con las aguas servidas y que pudiese generar un efecto colateral posterior al desastre. Tenemos que ver los alcantarillados, sus condiciones y funcionamiento, la red de agua servida, la energía eléctrica, telecomunicaciones y el transporte. Estos elementos como servicios básicos son sumamente importantes porque nos dan la visión de cómo nosotros podemos recuperar la normalidad posterior al evento adverso. En la vivienda y edificaciones públicas tenemos que considerar si hay daños, si los daños son parciales, si los daños son severos o está destruida. Esto es importante porque también nos va a dar una idea de dónde, si tenemos que desplazar a la población, si van a ser refugio o van a ser albergues. Cuánto tiempo vamos a tardar en que la gente pueda retornar a esas viviendas, en el caso tal de que sean daños parciales, cómo pudiésemos cuantificar las reparaciones. En el caso de la infraestructura productiva, lo vemos por sectores. Entonces fíjense que tenemos sectores agropecuarios, industrial manufacturero, bancario, turismo y de comercio, programas regulares de salud, vigilancia epidemiológica. Son elementos que nosotros tenemos que ir considerando porque recuerden que lo importante de la evaluación de daño es que nosotros podamos determinar las necesidades para volver a la normalidad de operación de nuestra operación. En las propiedades de tipo logístico, conocer cómo están las vías de acceso, los sistemas de comunicación y los insumos básicos. Y obviamente tenemos que considerar otras prioridades, como es el caso de lo laboral, lo recreativo, lo de seguridad y las actividades educativas. Recordemos que si las personas, y por eso es que muchas veces hemos caído en el error de, bueno, vamos a albergar a las personas en las escuelas o vamos a albergarlas en las oficinas. Entonces, si hacemos eso, interrumpimos la posibilidad de que los niños tengan clases y entonces afectamos aún más desde el punto de vista psicológico, no solamente a los niños, sino a los padres que ahora no tienen quien atienda a los niños, entonces no pueden ir al trabajo tampoco. Entonces, hay que considerar estos elementos como otras prioridades con posterior al desastre, en los cuales nosotros tenemos que estar claros de cómo vamos a manejar esa situación. Cuando nosotros hemos entonces hecho todo lo que es la evaluación de daño, ahora vamos a determinar cómo podemos ayudar ante la posibilidad de ese evento a la población. Es así entonces que nosotros con la información previa que teníamos, con los datos que hemos recolectado, vamos a determinar ahora cómo impactaron esos daños a la población y a la estructura social en la cual estamos interactuando. Y es así entonces que nosotros tenemos que respondernos a estas preguntas. ¿Qué recursos se necesitan? ¿Cuáles están disponibles localmente? Por eso recuerden que nos hemos paseado, hemos averiguado si está funcionando, si no está funcionando, si está parcialmente destruido. Todo esto es importante que nosotros lo tengamos registrado porque es lo que nos va a decir que está localmente disponible. Y si no está localmente disponible, ¿qué se requiere como ayuda externa para que esto pueda funcionar? Entonces, cuando nosotros nos respondemos estas tres preguntas, nosotros estamos dándole inicio a ese análisis de necesidades que tenemos nosotros acá. Y por ello es necesario determinar los recursos necesarios. ¿Por qué? Porque recuerden que uno de los aspectos que caracteriza los desastres es que las demandas de la población no son satisfechas a plenitud y por eso tenemos que requerir de recursos adicionales para poder cumplir con cada una de las personas que está afectada por ese tipo de situación. Ahora, no las podemos atender a todas con la misma prioridad. Se debe desarrollar una estrategia de acciones que determine cuáles son los recursos que se van a emplear. Y por eso es que es importante que nosotros podamos poner no solamente en blanco y negro, sino con claridad y para cada momento qué es lo que se requiere en cada oportunidad. Entonces, dentro de las prioridades de intervención, obviamente está búsqueda de heridos,
los rescates y la evacuación de las personas que están en el punto crítico del evento adverso. Y no es que estemos haciendo publicidad para los grupos de rescate, pero en esencia, y fíjense que cuando nosotros hablamos de reducción de riesgo urbano, siempre se ha hablado que hay que hacer la planificación, que hay que ser prospectivo, que hay que invertir en la preparación, en la planificación, pero hay eventos imponderables que van a requerir de personal que pueda prestar ayuda directa en el sitio del suceso, y por eso se hace búsqueda de heridos, se hace rescate en el caso de los sismos, en el caso de los deslizamientos, incluso en tsunami nosotros vamos a ver que la presencia de estructuras colapsadas va a estar presente y se requiere de personal que esté altamente capacitado para este tipo de intervención. Y por supuesto que esa población que ha sido afectada pueda ser evacuada a lugares que sean adecuados para ello. Y esos lugares adecuados no los podemos improvisar en el momento, los debemos haber pensado con antelación. Y por ello, entonces, como prioridad de intervención inicial, vamos a tener estos tres elementos. Luego vamos a tener prioridades en la atención en salud y saneamiento ambiental, porque recordemos que si nosotros no le damos la atención a las personas que resultaron heridas, entonces van a terminar fallecidas. Si no tenemos un suministro de agua potable suficiente para las personas que lo demandan, vamos a tener otra serie de problemas: eliminación de aguas servidas, suministro de alimentos apropiados y por supuesto los alojamientos provisionales, que deberíamos tenerlo en función del análisis que hemos hecho previamente de la población, deberíamos tenerlo determinado en unos espacios que sean acordes y de acuerdo como están establecidos en las normas, tanto nacionales como internacionales, de refugio y albergues temporales. Una tercera prioridad tiene que ver con los aspectos logísticos, y en este caso vamos a ver vías de acceso, sistema de telecomunicaciones e insumos básicos. Aquí hago una cuña sobre todo a nuestros amigos los radioaficionados. Se ha visto recurrentemente en todos los eventos adversos, por lo menos de la última década, que las telecomunicaciones van a fallar. Y cuesta muchísimo recuperarlas, por lo menos en las primeras 24 o 48 horas. Y es esencial que podamos tener comunicaciones desde la localidad que ha sido afectada hacia el resto de las regiones que pueden darle soporte para enfrentar la situación de crisis que están viviendo en ese momento. En Chile lo hicieron los radioaficionados, quienes pudieron conectar ese país tan largo en el sur a través de los sistemas de radioaficionados y poder llevar información precisa a los tomadores de decisión. Como Chile ha ocurrido en otros países, pero me refiero particularmente a Chile porque es un caso que conocimos con bastante detalle y que es lo que nos ha llevado precisamente nosotros a poder integrarnos como equipos a través de la federación, donde no solamente estamos trabajando el concepto de los equipos de búsqueda y rescate urbano para estructuras colapsadas, sino que sea un equipo multidisciplinario donde están presentes todos y cada uno de los actores que pudiesen ayudar a resolver una situación, problema en un momento determinado. Y por ello tenemos que hacer robusto el esquema de poder funcionar, particularmente para Venezuela, en sistemas de radio que nos comuniquen, como es el caso en este momento que estamos haciendo pruebas a través de los radios HF y que nos permiten poder enlazar cada una de las regiones en estos procesos con los cuales nosotros vamos a poder conocer de primera mano y en primera línea cada uno de los procesos a los cuales nos estamos enfrentando. Además de las telecomunicaciones, tenemos que tener insumos básicos. Nosotros como federación, y entendiendo la realidad país, se nos hace sumamente complicado poder tener insumos básicos de reserva en nuestras sedes para poder enfrentar las situaciones. Pero es una realidad que tendremos que enfrentar
porque no solamente los que estamos respondiendo requerimos de esos suministros, sino también la población que está siendo afectada. Entonces, es importante que nosotros lo tengamos presente como una prioridad. Entonces, ya habíamos hablado de otras prioridades desde el punto de vista de actividades laborales, educativas, recreativas y aspectos de salud que nosotros vamos a tener que enfrentar dentro de este proceso de toma de decisiones críticas en el análisis de necesidades que nosotros tenemos que realizar en este momento. Obviamente tenemos un inventario, o deberíamos tener un inventario de recursos locales que estén disponibles. Y eso lo tenemos que conocer, sobre todo los que estamos en la localidad. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Y que ello nos pueda permitir precisamente identificar los recursos que van a ser necesarios para enfrentar esa emergencia. Si nosotros, y como parte precisamente de ese proceso de planificación y preparación, no aportamos la información, y lo digo particularmente y me disculpan los que no son organismos federados, es necesario que nosotros tengamos un inventario de cada región, de todos los elementos que tenemos para enfrentar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros, si vemos, por ejemplo, en donde está nuestra sede, tenemos cerca un centro dispensador de salud que es pequeño, pero que no cuenta con un generador eléctrico. Si nosotros vamos a operar y vamos a apoyar ese centro de salud y tenemos un generador eléctrico, vamos a poder contribuir en ese aspecto con esa población. Entonces, es importante que no solamente nosotros como federación tengamos un inventario de los recursos para poder enfrentar este tipo de situaciones, sino que incluso como una política local del municipio o del Estado, y debería ser una política nacional, contar con un inventario de recursos para enfrentar situaciones de emergencia y poder entonces saber con qué contamos y qué estaríamos requiriendo como adicional para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué se supone, de acuerdo al libro, que nosotros deberíamos estar solicitando como ayuda externa una vez que hemos evaluado todo esto? Recursos estrictamente necesarios. Nosotros no podemos decir, y el vocero no puede ser alguien de la televisión que diga, se requieren fórmulas lácteas, alimentos no perecederos y mantas no. Tiene que eso estar determinado por esa evaluación de daños. Y entonces, la ayuda externa debería manejarse de acuerdo a un requerimiento de un vocero oficial que esté manejando toda la información. Y por ello, entonces, ¿qué se plantea? Recursos externos solicitados deberán ser estrictamente necesarios. No podemos estar llevando, por ejemplo, carne de almuerzo y diablitos para la India, porque no se lo van a comer, pues ellos no conocíamos la idiosincrasia de ellos, entonces mandamos lo que tenemos, lo que nos sobra, entonces lo vamos a mandar para allá o nos lo van a mandar nosotros para acá. No, se hace un estudio. Mira, ahí hay tantas personas que están afectadas por esto, previamente lo sabíamos, entonces se va a requerir fórmulas lácteas, se van a requerir soluciones, se van a requerir probablemente habrá que hacer un fortalecimiento del banco de sangre. O sea, hay una serie de elementos que son precisos, pero que eso no lo va a determinar es precisamente el análisis de necesidades con base a las evaluaciones que hemos hecho previamente. Los listados deben ser cortos y precisos. No podemos pedir todo lo que queremos, camisas Columbia, zapatos Reebok, pantalones Levi's, no. Tiene que ser cosas precisas para la población. No podemos mandar para Amazonas zapatos de tacón alto, por ejemplo, o ropa que fue sometida a detergentes y elementos químicos que puedan generarle situaciones, problemas de piel a nuestros indígenas en Amazonas porque están afectados. Recordemos que a las personas que se van a atender no son indigentes,
no es que le mandemos lo que nos sobra, que tenemos que recibir cualquier cosa, no. Tiene que ser específicamente lo que se requiere. Y por ello tiene que haber una posición muy clara, muy profesional del ente oficial. No puede haber improvisación, no puede ser lo que se le ocurra al que está tomando la decisión. Tiene que ser lo que se va a solicitar como ayuda externa, lo que realmente sea necesario para para cubrir las necesidades de la población. Es por ello que nosotros tenemos que empezar a revisar y prepararnos sobre la base de conocer a la población que servimos. Porque no podemos entrar en improvisaciones, porque bueno, es que hay que pedir algo, a ver qué nos mandan. No podemos caer en eso, porque por encima de todo somos profesionales de esta área. Somos profesionales que le damos la cara a la población, y esos profesionales que le damos la cara a la población tenemos que ser eficientes, efectivos y eficaces. Entonces, dentro de ese proceso tenemos que tomar decisiones. Y aquí es una de las cosas quizás a veces muy difíciles. ¿Por qué? Porque hay gente que conozco que muchas veces prefiere abstenerse que tomar una decisión para no equivocarse. Y en situaciones de crisis, lamentablemente, si no tomas las decisiones en el momento, sean buenas o sean malas, te cambia el curso de acción. Por ello es importantísimo que tengamos un equipo que nos pueda brindar la mayor cantidad de información a través del procesamiento de datos para que seamos asertivos en las decisiones que vamos a tomar. Por ello, nosotros tenemos algunos elementos que tenemos que identificar para el manejo de la información. Como atributo tiene que ser sencilla, debe ser válida, debe ser reciente, debe ser oportuna, actualizada periódicamente y que tiene que ser verificada. Que no sea muchas veces como las redes sociales que nosotros manejamos, que ponemos, mira, aquí está lo que ocurrió en tal parte, y eso ocurrió en otro país hace 4 años, y no corresponde a lo que nosotros estamos evaluando. Y entonces es importante que nosotros podamos darle esos atributos al manejo de información para poder tomar decisiones eficientes, ¿no? Entonces, como primer atributo debe ser sencilla, válida, reciente, oportuna, actualizada periódicamente y que sea verificada. Si no es verificada, entonces compromete lo que se quiere hacer. Que provenga de fuentes primarias y secundarias, pero que nosotros la hayamos validado. Y por eso, entonces, tiene que estar relacionada con un análisis adecuado y, por supuesto, que se pueda difundir en los canales que son apropiados. Y los canales que son apropiados regularmente no van a ser las redes sociales nuestras, sino las redes sociales del ente local de manejo de emergencia y desastre. Entonces, es importante que nosotros podamos manejar estos elementos en la información. También tenemos que considerar lo que son aspectos importantes, como es el método de evaluación, los requerimientos en tiempo y recursos y, por supuesto, la técnica de obtención de datos, con cuáles fueron los indicadores que manejaron o que manejamos, cuáles fueron las ventajas y las desventajas para poder determinar si lo que nosotros estamos aportando está realmente cumpliendo y cubriendo la necesidad de las personas que van a tomar la decisión. Es así entonces que nosotros empezamos entonces a ver otra serie de elementos que conforman este esquema de la evaluación de daños y análisis de necesidades, como son los centros de operaciones de emergencia o COE. Los COE son distintos a una sala de situaciones. La sala de situaciones es 24/7, 365. La sala de situaciones refleja la radiografía diaria de cada una de las localidades donde existe esa sala. En el caso del Centro de Operaciones de Emergencia, se activa bajo la coordinación del ente tomador de decisiones y responsable de la administración
de Emergencia y Desastre. Y él debe recibir toda la información que se ha colectado en los distintos puntos donde se ha establecido un puesto de evaluación de daño, análisis de necesidades. ¿Con qué propósito? Con el propósito de integrar toda la información, escoger cuál es la más relevante para ese momento y convertirla en acciones de respuesta efectiva en el menor tiempo posible. Y por ello, en ese centro de operaciones de emergencia, a lo mejor esto es ideal y muchos de ustedes dirán, pero eso no existe así. Bueno, a eso creo que nosotros nos lo tenemos que soñar para que realmente lo podamos ejecutar de esa manera. ¿Por qué? Porque ahí tiene que confluir el nivel político y el nivel técnico. Porque nos guste o no nos guste, el nivel político es el que va a salir indicando cuál es la pauta sobre cómo se va a trabajar. Pero ese nivel político tiene que estar respaldado por un equipo técnico que realmente contribuya a que esa toma de decisiones, que esas acciones, que esa información relevante que estamos generando realmente sea la apropiada y que cubra las necesidades de la población que está afectada por este tipo de situaciones. En esa zona se forman también, o en esos centros de operaciones, van a existir salas de situación que van a estar activadas constantemente. Y allí es donde se van a recibir, sistematizar y procesar la información y se va a representar gráficamente. De tal manera, y recordemos que no todo el mundo se maneja con estadística, no se maneja con números, no se maneja con tantos datos, sino que tiene que ser una información quizás más visual. Y esa situación más visual regularmente la plasmamos en gráficos, en mapas, de tal manera que le brinde a los que no están relacionados con este proceso de administración de emergencia y desastre, le brinde una información quizás un poco más llana y que lo conlleve a tomar decisiones en forma más clara. ¿Por qué? Porque de esta forma se brinda información ordenada, ya ha sido analizada, ya ha sido sintetizada y, por supuesto, para el tomador de decisiones, el alcalde, el gobernador, el presidente, va a estar como que digerida y va a ser un poco más fácil poderla transmitir. En esas situaciones, que recuerden que está 24/7 funcionando, en esa sala de situaciones se va a disponer de información, se van a tomar decisiones basadas en evidencia, en fortalecer la capacidad institucional, vigilar la situación, organizar la respuesta, bueno, toda una serie de elementos que ustedes tienen listados allí y que lo importante es dos cosas, que va a preparar y reproducir informes para la toma de decisión y, por supuesto, producir información a la prensa para que se difunda en la población. Entonces, ¿qué hacemos en esa sala de situación? Procesamos, analizamos y generamos productos que permiten precisamente a los tomadores de decisión en ese COE, que es como que ese cónclave de los técnicos y los políticos, para poder orientar qué es lo que vamos a hacer en situaciones de crisis como la que hemos descrito anteriormente. ¿Cómo analizamos la información? Bueno, vemos su estructura, su tendencia, el comportamiento, los recursos, cuáles son los indicadores, cuáles son esas variables, cuáles son las fuentes y, en definitiva, cómo se va a presentar en forma de tablas, de gráficos, de mapas, de tal manera de que pueda ser más eficiente esa situación. Desde el punto de vista de la toma de decisiones y logística, obviamente tenemos que ponderar las necesidades de la población
evaluar las capacidades de la infraestructura local y la disponibilidad de los recursos que pudimos determinar a través de los formularios que nos planteamos hace rato y que lo vamos a ver un tantito más adelante, cuáles medidas de restricción o de facilitación tenemos y por supuesto esas preguntas claves que tenemos que hacer y que son necesarias en la planificación, qué vamos a hacer, cuánto, cuándo, dónde y qué se necesita, porque son las preguntas que tenemos que responderlo para precisamente ayudar a esa población. Dentro de las necesidades de la población, recordemos que la salud, el agua, el saneamiento, la alimentación y el albergue son una prioridad y que nosotros tenemos que atenderla dentro de esas prioridades. ¿Por qué? Porque es lo que va a afectar en mayor forma a la población que está involucrada en esos procesos. En operaciones, recordemos que tenemos que intentar darle continuidad a las vías de comunicación, de mantener funcionando los medios de transporte, que podamos tener sitios para el almacenamiento de tal manera que nos permita a nosotros poder manejar la situación, que tengamos lugares por los cuales podamos ingresar todos los suministros y por supuesto ver cuáles son las restricciones que tenemos en ese proceso de la toma de decisión. Vamos entonces básicamente a conocer un poco cómo procesamos la información. La mayoría de estos formatos también están disponibles. La recomendación es, sobre todo los que manejan la parte de informática y programación y todo esto, ya hay herramientas, como les dije, que están diseñadas para hacer evaluación de daños. La que les comentaba ahora de EDAN Earthquake ya aparece en los formularios, tú vas descargando, incluso tiene algunas opciones que tú lo que haces es que vas marcando en tu teléfono inteligente y ya se va cargando todo el formulario, incluso lo puedes enviar desde allí, ¿no? Pero la tradicional, que es esta que estamos viendo, lo que tiene son campos, un poco lo que ya habíamos hablado, información general, qué evento se produjo, la descripción de ese evento, qué población de la localidad está afectada, y entonces vamos entrando en algunos elementos que nos van a configurar el formulario preliminar y el formulario complementario. En cada uno de ellos se va no solamente a evaluar en forma cualitativa, sino en forma cuantitativa cada uno de los campos que se van desarrollando en estos formularios, ¿no? En este caso ustedes están viendo allí daño personal, entonces te aparece damnificado, afectados, daños a la salud, entonces te van apareciendo familias, personas, muertos, heridos. Entonces, en cada uno de ellos lo que hay es que ir completando con la información que se va recabando en cada uno de esos puntos. Por lo menos en daño material e infraestructura afectada, y le aparece vivienda, centro educativo, salud, oficinas públicas, y entonces tiene la condición, si está destruida, si está afectada, si está inhabitable, y así sucesivamente, ¿no? En el caso de los servicios básicos, aparecen igual agua, desagüe, energía eléctrica, otro, entonces cómo porcentuar cada uno de la operatividad de estos servicios que se encuentran allí. Igualmente tenemos el caso de transporte y comunicaciones, y así vamos en cada uno de estos elementos. Daño a la agricultura, recordemos que hay eventos por ejemplo los incendios forestales que pudiesen abarcar una gran cantidad de zonas y que pudiesen no solamente afectar parques nacionales sino los sembradíos, también pudiésemos nosotros
aplicar esta herramienta para poder determinar esos daños. Y así entonces vamos con cada uno de elementos particulares. Supongamos que es en Mérida y tienen en los páramos tienen pues sembradío o cultivo, entonces qué pudiese ser lo que está afectado y cuánto pudiese estar afectado allí. Entonces aquí, aunque es un estándar si se quiere o un formulario general, nosotros podemos ir dándole particularidad en la medida que nosotros hemos trabajado en el antes, conociendo el sector, la población, si es un área pesquera, si es un área urbana, si es un área agrícola. Yo puedo ir dándole la particularidad del sector en el cual yo estoy evaluando. ¿Ok? Ahí vamos a ver entonces en otro formulario, por eso los invito a que por internet, en Google, nosotros podemos buscar, y por eso les hablaba del manual de campo. En el manual de campo aparece no solamente los formularios en detalle, sino el llenado de cada uno de esos formularios, y entonces nosotros podemos ir viendo una serie de elementos que nos van a ser útiles para poder determinar esta información.